buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, branplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. La Sierra de Álvarez. Puede que esta historia parezca una locura, pero les aseguro que es completamente real. Nos ocurrió a un grupo de amigos, éramos 12 en total, y todos vivimos lo mismo. La idea era ir a acampar a la Sierra de Álvarez, en una zona que unos conocidos nos habían recomendado. Amamos la aventura y el contacto con la naturaleza, así que organizamos una caravana y nos dirigimos hacia un lugar llamado La Portezuela. Al llegar, una familia muy amable nos recibió, y nos permitió dejar los coches en su terreno, antes de adentrarnos en la vegetación en busca del sitio perfecto para acampar. Tras caminar un rato, encontramos un claro hermoso rodeado de árboles, donde montamos nuestras tiendas y empezamos a reunir leña para una fogata. Pasamos la noche bebiendo, charlando y contando historias, hasta que poco a poco, el grupo se fue quedando dormido, dejando despiertos a solo 4 de nosotros. Eran casi las 5 de la madrugada cuando comenzamos a oír unos sonidos extraños en la distancia, como voces profundas, guturales, que parecían cánticos monásticos. Eran tan roncas y graves que decidimos ir juntos a investigar, creyendo que podría tratarse de un eco o algún fenómeno natural. Caminamos hacia una zona más densa de árboles, y cuanto más nos adentrábamos, más fuertes se escuchaban aquellas voces, como si algo o alguien estuviera murmurando en el aire. De pronto, sentimos que algo nos susurraba: «¡Hey, tú!». El terror nos invadió, y sin mirar atrás, salimos corriendo de vuelta al campamento, donde despertamos a los demás con la noticia. Algunos, llenos de curiosidad, decidieron acompañarnos a investigar. Nos dirigimos juntos al mismo sitio, pero el ambiente era diferente esta vez. El frío era casi real, y el bosque parecía cerrar sobre nosotros. Una sensación inexplicable nos hizo retroceder. «Debe ser el viento», decían algunos, pero en el fondo sabíamos que era algo más. Ya de regreso en el campamento, observamos a lo lejos figuras pequeñas alrededor de las tiendas. Eran seres diminutos, de aspecto humanoide, que revisaban nuestras mochilas y olisqueaban nuestras cosas, lanzándoselas entre ellos como en un juego extraño. La curiosidad de uno de nuestros amigos lo hizo lanzarles una piedra. En un instante, esas criaturas se desperdigaron, pero no huyeron. En cambio, nos lanzaron piedras de regreso, golpeándonos con una fuerza que no parecía de este mundo. Mientras tratábamos de defendernos, observé algo aún más escalofriante. 4 de nuestros amigos cayeron al suelo como si se hubieran desmayado de repente, sus cuerpos tendidos sobre las raíces de los árboles. Traté de ayudar, de sacudir el sueño que comenzaba a dominarme, pero era inútil. Lo último que recuerdo es esa figura pequeña y difusa, como un conejo, saltando hacia mí antes de que todo se oscureciera. Cuando desperté, el horror fue aún mayor. No solo yo, sino todos, estábamos a 3 kilómetros de distancia del campamento, junto a un arroyo que usamos para orientarnos de regreso. Al llegar, encontramos un caos absoluto. Nuestras cosas estaban esparcidas, algunas destruidas, y muchas simplemente desaparecieron. No teníamos intención de buscar lo perdido, queríamos salir de ahí lo antes posible. Aunque todos recordamos esta noche con detalles distintos, coincidimos en lo esencial: fueron seres pequeños, de aspecto humanoide, los que nos atacaron y nos hicieron dormir. Desde entonces, cada vez que alguien menciona la Sierra de Álvarez, un escalofrío recorre nuestras espaldas. Arrástrame al infierno. Este relato es el resultado de entrevistas realizadas en una comunidad de San Antonio, en la Huasteca Potosina. Pues mire, esto pasó, si no recuerdo mal, en 1984. Yo tenía 22 años y le ayudaba a mi padre a cortar leña para vender. Nos sacábamos mucho, pero era el sustento de la casa, y trabajar con él era un orgullo. Mi padre siempre decía que el trabajo duro era su herencia, y yo sabía bien que no había otra forma. Aquella tarde estábamos en el monte recogiendo pedazos de leña, y cortando un árbol seco cuando nos alcanzó la noche, y ya se veían nubes bien cargadas. La lluvia comenzó a caer y mi papá me dijo que apiláramos la leña para irnos de una vez a la casa. Teníamos miedo, pues hacía 2 meses que un rayo había caído sobre mi abuelo y lo había matado. Andábamos apresurados, cada uno por su lado, buscando ramas de palmas secas para cubrir la leña cuando empezó a caer un aguacero como jamás había visto. Entre el ventarrón, distinguí a mi papá al otro lado del campo, como a 20 metros, corriendo y haciéndome señas para que lo siguiera. Así que corrí hacia él, pero por más que aceleraba el paso, él parecía alejarse cada vez más. Algo comenzó a incomodarme. Aunque vestía el mismo pantalón de mezclilla café que mi papá, me di cuenta de que no traía botines. Bajo los pantalones le salían unos pelos gruesos, y sus pies estaban descalzos.
En una de esas, el hombre se detuvo de golpe. Yo, corriendo detrás, no pude evitar chocar con él, pero fue como si hubiera chocado contra una pared. Salí disparado hacia atrás, cayendo en el suelo. Entonces, aquel hombre se dio la vuelta lentamente. Era alto, de piel muy morena, casi negra, y en lugar de ojos, tenía 2 puntos blancos que brillaban en la oscuridad. No se le veían las facciones, pero sus manos eran grandes y rugosas. Me agarró de las piernas y empezó a reírse, pero su risa era extraña, como si estuviera afónico o constipado. Estaba paralizado del terror y empecé a gritar, aunque la tormenta y los truenos apagaban mi voz. Aquel ser, riéndose, comenzó a arrastrarme, jalándome con fuerza sobre el suelo lleno de piedras y lodo. Escuchaba algo que parecía decir matar entre risas roncas, y yo solo atinaba a golpear el suelo, sintiendo como las piedras me rasgaban la piel. Cuando llegamos cerca de un barranco, justo al lado de un arroyo, el hombre me soltó y se quitó la ropa. Frente a mis ojos, comenzó a crecer, a transformarse en algo más grande, algo fuera de este mundo. Me miraba con una sonrisa torcida, movía la cabeza de lado a lado, respirando fuerte, como si estuviera olfateando el miedo que me invadía. Luego lanzó un grito, un chillido animal que retumbó en mi mente, y pude ver cómo su cuerpo empezaba a echar humo. Lanzó algo al arroyo y, en ese momento, escuché en mi cabeza su voz ronca diciéndome que iba a regresar, que quería llevarme al infierno. De golpe, se lanzó al barranco y desapareció en la oscuridad. Yo me quedé ahí unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. Como pude, me levanté y empecé a correr en dirección a donde estaba mi papá, gritando su nombre. Al encontrarlo, me miró con espanto al ver que tenía la cabeza y el cuerpo llenos de heridas, pero no me importaba nada más que salir de allí. Llegamos a casa, y cuando al fin me senté para contarle lo que había pasado, él se quedó callado, bajó la cabeza y, de repente, sin decir una palabra, dejó de respirar. El doctor dijo que había sido un paro cardíaco, pero en mi corazón sentía que aquel ser oscuro se había llevado a mi padre. Durante el funeral, escuché el sonido de cascos de caballos galopando afuera. Mi hermana me miró pálida y solo dijo, es cosa mala, algo ha venido por él. Una Biblia maldita. Hace años me regalaron una Biblia peculiar, distinta a cualquier otra que haya visto. Sus hojas tienen dibujos extraños, símbolos que parecen incomprensibles y oscuros. Desde que llegó a mis manos, han ocurrido cosas inquietantes en mi vida y en mi casa. Aún recuerdo la primera vez que algo raro pasó. La vimos abrirse sola y comenzó a salir una especie de polvo blanco, como un humo denso. Las páginas se movieron rápidamente, como si alguien las estuviera hojeando con furia, y cuando mi marido intentó cerrarla, se quemó las yemas de los dedos. Alarmados, decidimos guardarla en una caja de cartón en un cuarto alejado. Pero esa madrugada, nuestra casa comenzó a incendiarse sin motivo aparente, y lo más inquietante fue que, cuando apagaron el fuego, la caja donde estaba la Biblia permanecía intacta, como si nada hubiera ocurrido. Desde entonces, las cosas solo empeoraron. Poco después, empezamos a ver una figura misteriosa en la casa, una especie de monje encapuchado que aparecía en el pasillo, apenas una sombra que se deslizaba lentamente en la penumbra. Nuestro gato reaccionaba muy mal, se quedaba horas mirando hacia la puerta donde estaba la Biblia y maullaba de una forma desgarradora. Cuando decidimos cambiar la Biblia de lugar, a otra repisa, nuestro gato le maullaba como si estuviera viendo algo horrendo. A veces, en los espejos, amanecen marcadas huellas de manos, y símbolos extraños aparecen en las ventanas. La peor de todas las experiencias ocurrió la Navidad pasada. Mientras cenábamos, mi sobrina comenzó a comportarse de forma extraña, su rostro se tornó inexpresivo, y de repente, sin razón, comenzó a golpearse la cara contra la mesa, reventándose la nariz y riendo mientras le brotaba sangre de los labios. Su voz cambió, habló en un tono grave y desconocido diciendo algo incomprensible. Entre gritos de miedo y confusión, intentamos detenerla, pero parecía tener una fuerza inhumana. Ella solo repetía, ya está cerca, mientras se reía, y un sonido horrible, como el chillido de un cerdo, se escuchaba proveniente del cuarto donde habíamos dejado la Biblia. Cuando revisamos el lugar, la Biblia estaba abierta sobre una mesa de fierro, pero todas sus páginas estaban en blanco, sin una sola palabra. Mi esposo, sin pensarlo 2 veces, tomó la Biblia y la arrojó a la basura. Pero las sombras y ruidos extraños siguieron atormentándonos. Pasó el tiempo, y un día, mientras arreglaba la cama, la vi nuevamente ahí, bajo la base del colchón. No podía entender cómo había regresado, y aunque al principio pensé que mi esposo no la había tirado realmente, lo conozco bien, y sé que no sería capaz de jugar con algo así. Mi sobrina no volvió a comportarse de esa manera, pero nuestro gato no tuvo la misma suerte. Lo encontré sin vida, con un cuchillo en el abdomen,
Y aún me cuesta comprender cómo alguien pudo haberle hecho eso. Después de su muerte, traté de deshacerme de la Biblia nuevamente, esta vez enterrándola en el patio, pero unos días después, vimos una figura extraña en el jardín, algo alto y delgado, como una silueta sin rostro, que parecía estar cavando en la tierra. A los pocos días, la Biblia apareció de nuevo en la casa, esta vez junto a uno de nuestros muebles. Esa Biblia me la regaló mi abuela. Ella siempre fue una figura distante y enigmática, conocida por sus actos extraños, y algunos en el pueblo decían que había entregado a su hijo mayor al demonio. Desde entonces, una sombra parece haberse apoderado de nuestras vidas, y aunque he intentado deshacerme de ese libro maldito de todas las formas posibles, cada intento solo parece fortalecer su oscuro poder sobre nosotros. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.